Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Estadística para Investigación y Tesis utilizando SPSS. Como siempre juntos y una vez más en esta reunión para complementar lo último que habíamos revisado en la clase anterior, que era el tema de la introducción, el manejo básico del programa, ¿no? Donde ya habíamos visto algunas cuestiones, digamos, fundamentales que les permitía seguramente ya tener un contacto más amigable con el programa, con el SPSS, entendiendo además que el programa, como ya han visto muchos de ustedes, es bastante fácil de utilizar, muy amigable, esa es una de las características que tiene este software, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar aperturando rápidamente el archivo antropométricas. Entiendo que ahora sí todos lo tienen porque está dentro de los archivos que hemos proporcionado a través del aula virtual. A ver, entonces voy a ingresar yo a datos. Voy a buscar mi carpeta. Igual ustedes busquen su carpeta correspondiente. En material curso, archivos de trabajo, antropométricas. Correcto, entonces ya deben de tener el archivo. Ahí estamos. Bien, entonces este es un archivo que tiene 1000 registros, ¿no? Y habíamos indicado, y eso siempre hay que recalcar en estas primeras sesiones, que cuando nosotros construimos un archivo vacío, es decir, nuevo, de cero, un nuevo cuestionario, un nuevo instrumento de investigación, entiendo que ustedes tienen sus propios instrumentos, y entonces cuando hagan la construcción de este instrumento o este cuestionario, lo primero que tenemos que configurar correctamente es, como ya habíamos mencionado, el tema de las vistas, es decir, las variables a través de la vista de variables, ¿correcto? En este caso tenemos 11 variables que se han configurado, ¿no? Digamos de manera básica, porque si lo observamos bien, aquí, por ejemplo, habría una característica que habíamos mencionado en la clase anterior, que era respecto a medida, ¿cierto? Y que digamos que teníamos que considerarlo de manera fundamental en la configuración. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a configurar, creo que en este caso de este archivo especial, que tiene variables como peso, talla, bíceps, abdomen, muslo, etcétera, todas al parecer son cualitativas. ¿Estoy en lo cierto o no? A ver, ustedes díganme. Es decir, escala. Cuando fuese ese el caso, miren, una opción es clic derecho en esta opción, en este caso, ¿no? Escala. Un poco para asignarle a todos. Hacemos copiar. Luego los que dicen desconocido los pegamos. Pero creo que hay uno que es sexo, que no es escala, ¿cierto? Sexo, ¿qué tipo sería? Aunque aquí no lo han codificado. Sexo es una variable cualitativa, ¿cierto? Entonces sería nominal, correcto. Sin embargo, igual acá, miren, es decir, al momento de registrar los datos, han registrado como uno y 2. O sea, es, eh, digamos, de tipo dicotómico, hombre y mujer. No tenemos mayor información en realidad, pero asumiríamos en tal caso que uno es hombre y 2 mujer. ¿Sí? Entonces, para ello tendríamos que, miren, por eso es que vamos a ver este tema, ¿no? Miren, aquí ya está registrado los datos, ¿no? Los casos. Pero se dan cuenta que no se ha configurado bien las variables. Por lo que no me permite, por ejemplo, distinguir claramente quiénes son hombres y quiénes son mujeres, ¿no? En tal caso, ustedes, si es que fuese la situación, podrían ayudarse aquí con esta opción que dice etiqueta, ¿no?
como para, digamos, más o menos dar a entender una aclaración de la variable. Pero bueno, en este caso no se ha hecho, entonces estamos asumiendo que es así. Por lo tanto, en valores le vamos a poner 1, hombre, añadir, 2, mujer, añadir, aceptar. Y aquí en la vista de datos, entonces observamos, todos los números 1 se han cambiado a hombre, los números 2 a mujer. ¿Listo? Muy bien. Nos conviene que tenga 0 decimales, entonces le voy a poner aquí 0 decimales para la variable sexo. Entonces creo que ahora ya está más o menos estructurado. Bien, entonces en un reporte básico de este conjunto o de cualquier otro conjunto de datos, ¿sí? Acuérdense siempre de preferencia como recomendación tener su pantalla maximizada si es que está alternadamente para poder mirar con mayor claridad. Bien, entonces decía que vamos al menú analizar estadísticos descriptivos. Aquí ponemos la opción descriptivos. Y bueno, elegimos la variable que queremos analizar, ¿no? Imaginemos que queremos analizar en este caso peso y talla. Entonces peso. Y simultáneamente puedo poner talla, evidentemente. Es decir, los dos reportes, ¿no? Peso y talla. Aceptar. Entonces cuando pongo aceptar me sale el cuadro descriptivo para las dos variables, para peso y para talla. Si yo por alguna razón necesito el reporte, digamos, separado, entonces tendría que hacer uno por uno. Miren, o sea, es decir, descriptivos, establecer, primero peso, saldrá una tabla, y luego talla. Quito peso y pongo talla. Y el aceptar, ¿no? Entonces tengo dos cuadros de reporte. O como habíamos hecho al principio, en un solo proceso, las dos variables. Es más, puedo poner muchas más variables. Y tengo el reporte de las variables que he solicitado. ¿Listo? Bueno, entonces creo que eso lo teníamos bastante claro. Si queremos adicionar otras medidas que por defecto no se muestran aquí en estos descriptivos, como por ejemplo la varianza, entre otras, lo que debo hacer es lo siguiente: descriptivos. Lo bueno es que mantiene lo último que hice, entonces ya están las variables elegidas. Paso con el botón opciones y luego marco, por ejemplo, varianza. Voy a marcar además kurtosis y asimetría esta vez. Luego explicaré, no se preocupen, qué significa cada una de estas medidas. Algunos ya deben recordar probablemente, pero igual revisaremos posteriormente, ¿ya? Cuando hagamos la interpretación. Ahora estamos, digamos, un poquito en el proceso mecánico todavía. Entonces aceptamos. Pero una preguntita. ¿Sí? Es que estoy tratando de, en las estadísticas descriptivas, saco frecuencias y por ejemplo me sale, saco, bueno, exploro y me sale, pero si le doy descriptivos no me sale, no, o sea, se queda, no sé si queda pensando, pero no me está saliendo nada en el, puede ser por alguna razón. ¿En frecuencias o en descriptivos? En descriptivos. Los demás botones, o sea, los demás botones sí me llevan a la ventana, pero no sé, estadísticas descriptivos, no me sale nada. A ver, tal vez una opción sería que vuelvas a ingresar. De repente se ha quedado como que colgado. Sí, puede ser. Sí, Es que por eso le di a las demás como para ver si estaba frenado, pero las demás sí me funcionaron muy raro. sí. Pero bueno, pero perfecto, gracias. Ok, ok. Bien, entonces ahí tenemos el reporte, ¿no? Más completo de todas las medidas y de varias, de distintas variables, ¿no? Simultáneamente. ¿Listo? Muy bien. Y como ya habíamos visto, los reportes
se van sumando, se van anexando a una única ventana de resultados, salvo que especifique lo contrario, ¿sí? Salvo que aperture otra ventana de resultados, ¿sí? Todas se suman a esta misma ventana actual. Es un archivo que aún, por cierto, no se ha guardado, ¿sí? Ya decíamos que con este botón vamos a regresar a datos, ¿no? Bien, entonces, ahora escúchenme. Si nosotros queremos aún mayores medidas estadísticas para la variable, por ejemplo, peso, dado que ya hemos ingresado aquí a descriptivos, ¿no? Voy a poner solamente peso esta vez. Opciones, ¿no? Bueno, aquí tengo todas las medidas que digamos están disponibles, que son media, suma, las desviaciones, máximo, mínimo, varianza, error estándar, rango, kurtosis y asimetría, ¿no? Bueno, voy a marcar todas estas. Estas son todas las medidas que están allí disponibles, ¿sí? Pero si quiero sumar otras más, otras medidas, lo puedo hacer y lo encuentro en frecuencias. Ingreso a frecuencias, igual marco peso. Miren que el proceso es el mismo siempre, ¿cierto? En el lado izquierdo están las variables disponibles, selecciono la variable a analizar y luego, bueno, en este caso configuro algunas opciones, digamos, adicionales, en este caso con el botón estadísticos. Miren, aquí están las medidas agrupadas por categorías, ¿no? Las de tendencia central son la media, mediana, moda, o acá le llaman modo, o suma, ¿no? Entonces yo podría elegir, por ejemplo, media y mediana. Además tengo las de dispersión que están en la parte inferior izquierda, que son justamente desviación estándar, varianza, rango, máximo, mínimo. Voy a elegir algunas de estas. Las de distribución, asimetría, por ejemplo. Y bueno, suma a ello los cuartiles, que son medidas de posición, ¿no? Que también ya explicaremos en su momento. Entonces voy a marcar por lo pronto cuartiles, continuar y aceptar. Entonces el reporte esta vez me aparece de este modelo, ¿sí? Los estadísticos, n, que corresponde a la cantidad de valores, es decir, de casos que tengo. En este ejemplo son 1000 casos, acuérdense. Tenemos 0 perdidos y los valores, ¿no? Media, los que hemos solicitado. Bueno, y adicionalmente nos sale la tabla de frecuencias. Miren que es una tabla extensa, que en realidad deberíamos de haberla anulado. Es decir, voy a volver a ingresar, frecuencias. Aquí está la opción que dice mostrar tabla de frecuencias en la parte inferior izquierda del cuadro. Desmarco esa opción, aceptar, y observen que solamente me da la tabla de frecuencias, es decir, el reporte de estadísticos, ya no la tabla de frecuencias. ¿Listo? La tabla de frecuencias, acuérdense que es una opción que tengo para hacer el resumen de las variables cualitativas. ¿Ya? De las variables cualitativas, que en este ejemplo solo sería la variable sexo. Entonces, a ver, vamos a ingresar a estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a restablecer y voy a elegir la variable sexo. Aquí sí debo asegurarme de que esté más bien marcada la opción mostrar tablas de frecuencias, y lo que tengo como reporte es justamente esto, ¿no? Bueno, miren, justo coincidentemente tenemos 500 hombres y 500 mujeres, 50% para cada caso. Es el reporte para la variable cualitativa. Pero entonces decía que cuando nosotros quisiéramos una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa, ¿sí? Miren, una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa, por ejemplo, seguimos con peso, mostrar tabla. Miren la tabla que nos sale, la tabla de frecuencias. Evidentemente, esta tabla de frecuencias no es una tabla, digamos, válida, por decirlo menos, para hacer una presentación de algún reporte, ¿no? Pero sí es que podemos hacer una tabla de frecuencias de por ejemplo, los pesos, ¿ya? Porque me interesa conocer cuáles son los pesos, ¿cierto? Y de repente quiero más bien
categorizar los pesos. Y los quiero categorizar, por ejemplo, imaginemos en 3 categorías, ¿de acuerdo? Es decir, peso bajo, peso medio y peso alto. ¿Sí? Una clasificación, digamos, general. Seguramente existen clasificaciones del peso con mayor detalle, ¿no? Pero solo para ejemplo vamos a clasificarlas de esas tres, en esas 3 categorías, ¿les parece? Muy bien. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es agrupar en tal caso, ¿no? Estos bloques de pesos, ¿no? De manera que se transformen solamente en 3 tipos, ¿ya? Que sean bajo, medio y alto. Hay varias formas. Una de ellas es ir a transformar y elegir la opción recodificar en distintas variables. O sea, vamos a hacer una recodificación de las variables, ¿ya? Entonces, miren, voy a marcar esta opción y le voy a decir, quiero trabajar con la variable peso. Selecciono la variable. ¿Cuál será el nombre de salida de la variable? Bueno, le voy a poner categoría de pesos. Categoría pesos. En nombre y en etiqueta lo mismo. Antes de aceptar, debo pasar por este botón que dice valores antiguos y nuevos. ¿Lo observan? ¿Sí, no? Muy bien, le hacen clic allí. Previamente tendríamos que haber hecho, digamos, una estructura de qué valor hasta qué valor van a ser los pesos bajos, ¿no? Entonces creo que eso nos hemos olvidado. En tal caso, primero, antes de ingresar por aquí, miraré con detalle cómo está comportándose la variable peso, ¿sí? Y lo voy a hacer, miren, justo a través de una nueva opción que es explorar. ¿Ya? Explorar es una posibilidad que también tenemos para analizar una variable. ¿Ya? Entonces voy a analizar la variable peso. Y tengo en principio 2 valores que me interesan, que son el mínimo, 29, y el máximo, 107. ¿Listo? Entonces 29 y 107. Esos son los valores que me interesan. Hay un rango por ahí de 78. Tengo una media que es de 55. Ya está. Por ahora voy a hacerlo de manera, digamos, básica, por así mencionarlo, ¿ya? Existe un método en realidad para hacer las tablas de frecuencias, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de, por ejemplo, la regla de Sturges. Es una forma de determinar, por ejemplo, la cantidad de categorías o de intervalos de clase, ¿no? Para poder hacer esta clasificación. Pero vamos a hacer por lo pronto una clasificación, digamos, básica, nada más, para ejemplificar. Entonces, recodificar en distintas variables nuevamente. Peso, decía categoría de pesos. Entiendo que están haciendo a la par conmigo, entonces estoy yendo un poquito lento, ¿sí? Valores antiguos y nuevos. Entonces aquí, en esta zona izquierda dice valor antiguo. Tengo varias opciones. Poner un valor específico, perdidos en el sistema, o en este caso, usar un rango. Entonces voy a elegir, digamos que desde 29 hasta, digamos, 55. Por cierto, creo que está en decimales, así es que voy a aprovechar y ponerle 55,000,1. De 29 hasta 55,001. O 99 mejor. Sí, 99. Todos ellos van a ser valor bajo, es decir, peso bajo. ¿Están allí, no? ¿Todos? Entonces, escribo valor bajo, añadir, en rango, en el segundo rango, sería 56. Perdón, ¿cómo le colocaste el nombre abajo? Que estoy tratando de escribir ahí
Se han olvidado de A mí escribir. tampoco. No, No no me sale, deja tipear. no deja ingresar data. Sí, deja. En el campo valor, de ahí donde yo le estoy cliqueando en el campo valor y no deja tipear. El cursor titila, pero no deja escribir. O sea, deja escribir números, pero no letras. Exacto. Tal cual, No me pasa lo recibe mismo. caracteres, no recibe texto. ¿Y a mí cómo me permite? Que de nosotros Truquito, truquito. Miren, escuchen. Parte inferior. Parte inferior. Las variables de salida son series. Está desactivado. Actívenla. Y aquí en anchura, si es posible, le ponen 15 por si nos extendiéramos en el nombre. En este caso creo que no va a ocurrir. Ahora sí van a poder escribir, ¿sí o no? sí, correcto. Ah, ya, perfecto. Entonces le puse de 56 a 79 medio, ¿sí? Y luego sería entonces de 80 hasta 107, pues. Alto. Ya está. Entonces tenemos tres. Bajo, medio, alto, ¿sí? Perfecto. Espero que todos estén ahí. Continuar. Igual eso se está grabando, así es que lo pueden revisar en cualquier momento, ¿sí? Si es que por vez se han perdido. No creo, está muy fácil. Una vez hecho esto, vean que todavía no está activo la opción aceptar, por lo que tendré que primero darle clic a esta opción que dice cambiar. Entonces aquí ya nos dice que pesos se está transformando en categoría pesos, ¿no? Voy a aceptar. Correcto. Si todo va bien, debo mostrar o tener una nueva variable que se llama categoría pesos. Cat pesos. Y ahí vamos a tener valores, en este caso categorías, ¿no? Bajo, medio, alto. Entonces peso que estaba en numérico los he categorizado justamente en tres valores posibles, en tres categorías, bajo, medio, alto. Y entonces ahora me interesa analizar esa variable peso, una tabla de frecuencias, dado que es una variable cualitativa ahora, ¿sí? La he categorizado. Entonces, analizar descriptivos frecuencias, pongo restablecer, y en este caso, bueno, un truco es que siempre va a estar al final, o sea que busco al último, ¿no? Categoría pesos, aceptar, y ahora sí, tengo la tabla de frecuencias. Tengo 24 que son altos, 562 que son bajos y bueno, 413 que son medios, ¿no? A partir de ahí se puede, ya creo, evidentemente hacer un análisis mayor, es decir, nosotros tenemos la tabla y es decir, el programa, el SPSS nos da la tabla y los investigadores, en este caso ustedes, tendrían que, digamos, interpretar la tabla, ¿sí? Ya llegaremos en su momento al detalle, pero solo les digo lo siguiente, las interpretaciones de la tabla o de las tablas o de los gráficos no consiste en poner lo mismo que estamos viendo en la tabla. Es decir, no tendría sentido escribir literalmente el porcentaje de los alumnos o las personas con peso bajo es de 56.2 como interpretación. Es decir, eso no es interpretación, sino eso es transcribir literalmente lo que me dice la tabla. ¿Me entienden? O sea, no tiene sentido que en interpretación yo ponga, se observa que existe un 41.3% de personas que tienen peso medio. Pero ¿para qué me escribes eso si ya lo estoy viendo en la tabla? La interpretación podría ir en el sentido de decir, por ejemplo, eh, esto es producto de una baja nutrición, no sé, se me ocurre, o una mala alimentación. ¿Me entienden? Esa sería la interpretación. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son dos cositas que tienen que tener cierto cuidado. Perdón, Braulio, una pregunta. Sí, Después de que corremos estos informes, si por alguna razón tuviéramos que sumar más datos,
o más, y más datos a nuestra tabla, los reportes se pueden como actualizar o necesariamente hay que correrlos de nuevo. Excelente pregunta. Justo era algo que les iba a mencionar y se me escapó hace un momento. El SPSS no es una hoja de cálculo, es una No es sería un gestor de representativo de datos. algún usuario. Exacto, es un gestor de datos. Es decir, si por alguna razón aquí cambia este valor, por decir bueno, para no irnos muy lejos, el valor 1, digamos que por error era, en realidad no era 40, sino era 90. Entonces acá voy a ponerle 90, ¿sí? Evidentemente, evidentemente, este peso ya no corresponde a una categoría de pesos bajos, ¿cierto? Sino más bien está en la categoría de los altos. Entonces allí, por ejemplo, ya tendría yo que empezar a pensar que debo de nuevamente hacer la recategorización, porque esto no se actualiza automáticamente. ¿Ya? Entonces, si yo cambio aquí algún valor, como en este caso, tendría que volver a correr la orden para crear la categoría de pesos. Entonces, bueno, si es que fuese inmediato, sería fácil porque vuelvo a ingresar. Está nuevamente lo último que hice. Entonces debería aceptar nomás. Y miren que ahora sí aparece alto. ¿Listo? Lo ha actualizado. Y por cierto, el reporte, la tabla, también tendría que actualizarla. Es decir, que tendría que volver a correr la orden de la tabla de frecuencias. Ya está la variable, no debo cambiarla. Acepto. Y en alto, antes era 24 y ahora es 25. Aquí hay un valor válido que aparentemente está generando algún problema, ¿no? A ver. Sí, no debería haber este valor. Tal vez alguno ha quedado como que en blanco o no lo ha recodificado. ¿No? Hay que tener cuidado, tal vez por los decimales pueda haber ocurrido eso. Que un dato no se categorizó. Sí, es probable que eso haya ocurrido. Ajá. Tal vez por los decimales. Debe ser el último, el que era 107.5, el máximo. Nosotros el rango solo lo pusimos hasta 107. Ah, correcto, no me percaté de eso, ¿eh? ¿Quién estaba de turno de fin de semana? ah, ok. Sí, 107.5, claro, el último, ¿eh? El último no. Correcto, miren, ¿eh? El último nos hemos saltado. Entonces vamos a intentar corregir eso. Pero bueno, no sé si me estoy demorando mucho en ello. A ver, avísenme. Pero de todas maneras es importante que... por cierto, esta parte está entre los videos. O sea que si han hecho su tarea deberían haberla revisado ya. Y bueno, no debería ser nuevo lo que estoy haciendo, ¿sí? Voy a poner 108 mejor. A ver, vamos a ver si es que me permite cambiar. Continuar. A veces se pone un poquito espeso. Ya. Creo que sí. Espero que sí. Entonces nuevamente la recodificación. Perdón. Eso ya está, ¿no? Claro. Ya lo hice. Entonces nuevamente la tabla de frecuencias. Ajá. Ahora sí. Ahora sí da gusto que salga bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces hemos hecho la recodificación de una variable numérica a una de categorías. ¿Listo? Muy bien. Eso está bastante fácil, creo. Pero igual debemos de practicar. Ahora vamos a aperturar uno nuevo, ¿sí? Un nuevo archivo. Archivo nuevo. Datos. Archivo nuevo datos. Vamos a crear un cuestionario o un instrumento. Es decir, pongámonos en la situación en que necesitamos justamente crear nuestros propios cuestionarios, nuestros propios instrumentos de investigación. ¿Listo? Entonces decía que el proceso regular, lo recomendable, es irnos siempre
inicialmente por la vista de variables. Ya, pero voy a compartirles un archivo. A ver, déjenme un ratito. Ups, ¿dónde está? Tenía un conjunto de datos o un instrumento de modelo para que más o menos tengamos una base. Pero déjenme mostrarles. Mientras tanto, les debo indicar que es importante que revisemos los contenidos del aula virtual. Allí están agrupados diferentes módulos de capacitación del curso. Pues estoy viendo tu pantalla. Sí, no se preocupen. Pero les recomendaba que tienen que revisar el aula. Y claro, no solo, es decir, dedicar unos minutos a la revisión de los videos esencialmente. Y bueno, la práctica dirigida entiendo que la han desarrollado, es el paso a paso. Y el trabajo aplicativo también, que lo han tenido que enviar. Bueno, en realidad tenemos tiempo todavía para enviarlo hasta hoy, según el cronograma. Pero vi que ya algunos me habían enviado, correcto. Por ejemplo, Danilo, Andrés Mauricio, Aldo Ramírez, Mabel, Adriana y Farid. Son los que han cumplido hasta ahora. Pero bueno, igual tenemos tiempo, así es que no se preocupen. Pero tenemos que cumplir para tener nuestra nota completa en el curso, ¿no? Bien. Entonces, a ver, voy a mostrarles entonces el cuestionario modelo que queremos construir y que probablemente se parezca en algo a lo que ustedes en algún momento tengan como cuestionario. Voy a mostrar mejor toda la pantalla. (21:07, 9:07 PM aquí en Perú. Creo que en Argentina son las 11:07. Mabel. Sí, son las 11. Wow. Nocturnos. En Colombia estamos en la misma hora, ¿no? La misma. Correcto. En México creo que están en las 8:08. Son las 7 apenas. Ah, las 7. Mucho más temprano entonces. Bien, bueno. Así estamos. Bueno, todos, no sé si les comenté, creo, pero tenemos participantes de México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú. Qué bueno. Bien, entonces estamos viendo aquí un modelo de cuestionario, ¿sí? O instrumento. Es amplísimo también hablar de los instrumentos de investigación que requieren una característica que no sé si la han escuchado, que es el tema de la validación del instrumento. ¿Ya? Pero eso es un tema, digamos, que no nos corresponde por ahora revisar. El instrumento de investigación o el cuestionario que nos permite levantar la información, la data, más o menos podría tener esta estructura, ¿no? Digamos una parte de clasificación, que generalmente, por cierto, se recomienda que esté en la parte posterior, al final. No es muy adecuado como que la primera pregunta sea, por ejemplo, la edad, ¿no? Como aquí dice, indica su edad. Dicen por allí que sobre todo a las damas no les gusta decir su edad. Así es que si vamos a entrevistar, vamos a hacer un cuestionario y la primera pregunta es, indica su edad, probablemente ya exista cierto rechazo al cuestionario, ¿no? Bueno, yo no he probado eso, pero parece que es cierto. Pero solo es un modelo, así es que creo que queda claro. Luego viene un bloque que dice clima laboral y tenemos 3 preguntitas, ¿ya? Bueno, no hay más porque si no nos pasaríamos toda la sesión haciendo el cuestionario, solo vamos a hacer una parte, ¿sí? Bien, entonces esto lo quiero transformar en el SPSS. Entonces lo primero sería que tengo que elegir 2 variables, edad y profesión, ¿ya? Entonces paso al SPSS, estando en vista variables, pongo edad, escribo edad y profesión. Ya está. Empezando por esas 2 variables. Edad será numérico, sí, perfecto. Anchura 8, creo que es correcto. 0 decimales. Podría especificar lo siguiente, miren, indique su edad. O simplemente dejarlo en blanco.
no hay problema. Lo propio en profesión, indique o seleccione su profesión. También puedo dejarlo en blanco, como ya hemos visto antes. Les voy a indicar por qué a veces es necesario o no poner la etiqueta. En edad, en la opción valores, ¿escribo algo o lo dejo como está? ¿Qué me dicen? Dado que aquí las personas van a ingresar las edades, ¿no? Yo voy a preguntar la edad, y van a ingresar y yo voy a escribir ahí la edad de la persona. Creo que se queda vacío, ¿cierto? Yo creo que no es necesario, exacto. Sí, porque sería ilógico poner algo así como que 0 va a ser 0, 1, ¿entienden? 2 va a ser 2, 3 va a ser 3. No tiene sentido, Y ahí está haciendo. ¿cierto? No vamos a hacer esto. ¿Sí? Correcto. Pero en profesión sí. Porque en profesión tengo ingeniero, médico, abogado, antropólogo, contador. ¿Esta variable profesión es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa. Correcto, cualitativa. ¿En tipo será numérico o cadena? Cadena. Cadena. Pero bajo las recomendaciones que yo he indicado, ¿qué sería mejor ponerle? ¿Sería numérico? No, numérico porque le vamos a poner los valores Exacto. con representación en los números. Correcto. Están atentos varios. Recomendable poner numérico. ¿Por qué? Porque en realidad no voy a escribir las variables. Perdón, las profesiones. Seleccionen No voy a escribirlas. Cuando comience a registrar los casos, a escribir los casos, es decir, a pasar las encuestas o el instrumento, los valores que han marcado las personas, no voy a escribir, sino simplemente, es decir, profesiones, sino simplemente los códigos. Por eso va a ser numérico. Y entonces aquí sí que necesito en valores hacer la codificación. De manera que 1 va a ser ingeniero, según nuestro instrumento. 2 sería médico. 2 es médico. 3 es antropólogo. Abogado. Muchas gracias. 4 abogado. Y 5 contador. ¿Listo? Entonces tengo solamente 5 posibles valores. Del 1 al 5 es la codificación que debo de utilizar. Por los 0 decimales. Aún no hemos pasado a valores perdidos. Ya lo veremos luego. Pero lo que sí debo de tener cuidado es con esta columna, ¿cierto? Medida. Entonces veamos. Edad, ¿qué tipo de medida sería? Escala. Correcto, escala. Les comento que hay nota de participación. Así es que no se queden. Participen y escriban por lo menos en el chat. ¿Sí? Para tener presente su evaluación de participación. En profesión, ¿qué tipo de medida es? Nominal. Correcto, nominal. Ajá, nominal. Muy bien, muy bien. Así en el chat pueden poner. Ya está. Ahí estamos bien. Entonces ya tengo la clasificación. Vamos por clima laboral. Pregunta 1. Es una pregunta que dice: en la empresa donde se elabora, se fomenta la innovación, y tenemos 5 posibles valores. Es como una escala Likert. Entonces voy a escribir esto aquí. Voy a poner así: pregunta 1. Y aquí sí me conviene en tal caso escribir la pregunta en la etiqueta. Estoy copiando. Lo propio es la pregunta 2. También la voy a copiar. Es una maravilla copiar y pegar, ¿sí o no?
y la pregunta 3. Listo. Las preguntas 1, 2 y 3 son variables cualitativas, cuantitativas. Esa es una pregunta tricky. Yo diría que porque es una escala Likert y va de 1 a 5, uno querría pensar que es numérica, pero creo que es cualitativa porque tiene frecuencia, no sé. Claro, la pregunta es, ¿no? En la empresa donde esté la innovación y nos dan una escala, ¿no? Para elegir. Entonces, Entonces, También la respuesta, ¿no? Si la respuesta es sí o no, o poco, mucho, nada, frecuentemente, no sé. Puede ser. claro, aquí tenemos nunca, ocasionalmente, algunas veces. Sí, exacto. Ocasionalmente, frecuentemente, nunca. yo tengo entendido que desde el momento en que se usa el programa este, PSS, ya es cualitativo aunque sean preguntas ya es cuantitativo aunque sean preguntas cualitativas. No sé si estoy bien o me corriges. Ya justamente estamos viendo ese tema, ¿no? Ujú. Entonces, veamos la pregunta, ¿no? La pregunta tiene alternativas, en este caso, de tipo escala, del 1 al 5. Podríamos tener más valores, ¿cierto? Pero entonces estamos hablando de que esta variable es una medida de tipo escala. Lo propio ocurriría con la pregunta 2. Y bueno, la pregunta 3 sí que es escala, ahí no hay mayor discusión. Aunque aquí, digamos, algunos podrían decir, bueno, en realidad es una variable cualitativa que tiene como un modelo de escala Likert, y en tal caso podríamos ponerle una opción entre estas de acá, sería ordinal nominal. ¿Cuál sería? Si es que la consideramos como cualitativa. Ordinal porque es gradiente. Ordinal. Que sí importa el orden. Ajá, ajá, correcto. La vamos a dejar en ordinal, ¿sí? La vamos a dejar en ordinal. Ya está. Entonces, luego nos queda configurar la zona de perdidos. ¿Perdidos para qué funciona o cómo trabaja? Podría ocurrir que alguna persona, como les decía, tal vez no registró su edad o su profesión, no quiso responder, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros vamos a comenzar a registrar los casos? Es decir, ya he completado aparentemente la configuración en vista de variables y ahora en vista de datos debo comenzar a registrar los casos, ¿cierto? Por ejemplo, 23, 2, acá sería, digamos, 3, 2, 1, aunque son horas, 6. Miren que los decimales me están... voy a hacer lo mismo que hace un rato. Copiar. Pegar, ¿ya? Así se simplifica el tema. Ya está. Entonces decía, ¿qué ocurre cuando una persona no registró alguna respuesta? Si lo dejo en blanco, va a tener un comportamiento distinto a que le ponga un valor que identifique que no respondió. ¿Sí? A ver, vamos a hacer la simulación para que ustedes lo tengan muy muy claro, ¿ya? Vamos a dejar algunos vacíos y por lo pronto sin configuración de perdidos. Voy a escribir rápido algunos valores. Si ustedes desean los mismos o pueden escribir otros, no hay problema. Aunque a veces les gusta siempre escribir lo mismo, ¿no? Pero
acá 9. Y voy a... Ya está. 5 datitos. Entonces, en edad hay una persona que no respondió la edad y lo dejamos vacío. Entonces veamos cómo tiene ese comportamiento. Estadísticas descriptivas. Descriptivos. Una primera característica es la siguiente, miren. Como yo he escrito o como hemos escrito en las etiquetas, aquí ahora nos están apareciendo los nombres de las etiquetas. Si quisiera que me muestre las variables, hacemos clic derecho en esta zona y marcamos la opción mostrar nombre de variables. Y ahora sí están mostrando los nombres de las variables. Si hubiera dejado vacío las etiquetas, salían de frente las variables, los nombres. ¿Sí me entienden? Entonces elijo edad, aceptar. Entonces miren lo que tenemos acá. Indique su edad, 4 personas han indicado su edad, el promedio, la desviación. Pero son 5 registros. Y veamos qué ocurre cuando esto pasa en el caso de las profesiones. A ver, vamos a ver, miren. 24, quedó vacío profesión. Voy a poner uno más para que nos demos cuenta bien. Entonces tengo en profesión tengo uno que no respondió, ¿sí? Entonces miren, analizar, en este caso frecuencias, profesión, perdidos por el sistema 1. O sea, 1 lo he identificado como perdidos por el sistema. Pero si tal vez yo quiero poner algo como que no respondió esa persona, o sea, hay un bloque de personas que no respondieron, entonces lo voy a configurar. Entonces me voy a vista variables, profesión. Por defecto no hay valores perdidos, pero acá yo le voy a decir que como tengo hasta el 5, 9 va a ser un valor perdido. Entonces les voy a indicar a las personas encargadas de registrar los valores que cada vez que no responda alguien la profesión, le ponga 9. ¿Listo? Así cuando yo vaya a hacer el reporte, ya no lo identifica como perdido por el sistema, sino lo está identificando como que yo lo he clasificado. Pero ahora, claro, si yo deseo que esta clasificación salga aquí y tenga la etiqueta de no responde, entonces debo ir a valor 9 y etiqueta no responde. Añadir, aceptar. De forma que cuando haga el reporte, me sale ya como la etiqueta, no responde. Entonces aquí sí que hay que algún cuidado con los porcentajes, porque miren, si yo leo la primera parte en porcentajes, dice que ingenieros hay 42%, y bueno, hay 14% que no han respondido. Pero si solo quiero evaluar el bloque de los que realmente han respondido, tengo que ingenieros son 50%. Y así, cada profesión tiene diferente porcentaje. Es decir, estamos hablando de un porcentaje válido frente a un porcentaje donde incluyen los que no han respondido. O sea que los que no han respondido también están incluidos en este primer reporte.
Pero si yo quiero solamente evaluar los que realmente han respondido los valores que correspondían en este caso a la profesión, debo revisar el porcentaje válido. ¿Listo? Eso no ocurría si, digamos, no le hacía esta clasificación de los valores perdidos. ¿Listo? Entonces, básicamente para eso es lo que se utiliza esta opción de perdidos. Ahora, en el caso de edad, hay que tener cierto cuidado porque si yo pongo 9, evidentemente podría existir una persona que tiene 9 años. Si pongo 99, podría ocurrir que exista una persona que tiene 99 años. Pero si pongo 999, no existe una persona que tenga 999 años. Entonces, esos casos los voy a considerar cuando fuese edad como 999. Esa es como una recomendación general y ya bastante utilizada en el caso del SPSS. ¿Listo? Entonces aquí en edad le debo de poner 999 para tener esa consideración correcta de los valores. ¿Listo? ¿Se entendió para qué funciona perdidos? Y cuando la variable es de escala y uno configura el valor faltante como 999, ¿no se configura los valores? O sea, como para que tenga el tag, como hicimos en la de profesión. ¿Te refieres a la pregunta 1 y 2? No. En la variable edad configuramos el perdidos como 999, ¿verdad? Ajá. Pero si yo quiero configurarle un nombre, como lo hicimos igual en profesión, no se puede porque es escala. No, sí lo podemos hacer. Acá le podríamos poner así. Y no afectaría en nada lo que ya está. Claro. Ajá. Acá le podemos poner. O sea, sin respuesta, digamos, ¿no? Sin respuesta. Va a quedar así. Ahora, el problema va a ser aquí que cuando yo saque un reporte, por decir, ¿no? El reporte descriptivo. El promedio de edades, en este caso es 28. Si es que no le hubiera hecho esta configuración, entonces me hubiera considerado este valor como 999 para el cálculo del promedio. ¿Sí? Pero como lo estoy considerando como perdidos, o sea, le estoy dando ese aviso, ¿no? O sea, no es que simplemente lo ponga como valor, sino que tengo que avisarle aquí en perdidos que ese valor va a estar en esa categoría. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así hemos construido nuestro cuestionario, ¿no? Bueno, evidentemente ustedes tendrían muchas más preguntas y más o menos seguirían esa misma lógica para completar la configuración. Y una vez hecho eso, recién pasamos al registro de los casos, ¿no? Y luego ya con los casos registrados hacemos los reportes necesarios. Muy bien. Ahora vamos a proceder a guardar, ¿no? Bueno, guardar es un proceso bastante sencillo. Guardar como. Ustedes de preferencia buscan una carpeta. Y dentro de su carpeta van a guardar incluso aquí mismo podrían crearse otras carpetas, ¿no? Ya depende de cada uno cómo organiza su información.
Pero una vez que yo tengo esto, es, digamos, modelo cuestionario. Entonces ya guardé este archivo. Lo que no he guardado aún es la ventana de resultados. Entonces si yo quiero guardar el archivo de resultados, ¿no? Que por cierto tengo varios resultados. Algunos que, digamos, han servido de prueba, ¿no? Lo que pueden hacer es lo siguiente. Miren, si quieren un poquito afinar su tabla de su hoja de resultados, es ir borrando algunas salidas que son a veces innecesarias, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí lo voy a eliminar. Digamos que este reporte inicial no lo requería, lo voy a eliminar también. Y así, debo ir eliminando, ¿no? O puedo eliminar también en bloques. Digamos, todos estos primeros no los necesito, los selecciono y los borro. De manera que, digamos, en la tabla de resultados me queden los valores que yo realmente necesito. Ahora, si necesitan específicamente, digamos, algunos de estos reportes, los pueden exportar a Word. O los pueden copiar y pegar también. Pero miren que hay una opción. Por ejemplo, voy a seleccionar estas. A ver. Estas dos. Esta. Y esta más. ¿Se está viendo? ¿Sí, no? Ya, correcto. Entonces, clic derecho sobre la selección. Y bueno, puedo copiar, pero hay una opción que dice exportar. Exportar. Entonces, luego de exportar, debo de elegir dónde quiero exportarlo, el nombre de archivo. Entonces, voy a examinar. Voy a buscar mi carpeta. Sección 02. Y le voy a poner el nombre de archivo, ¿no? Entonces reporte, digamos, descriptivo 01. Bueno, ya le pone cada uno el nombre. Esto se va a exportar como Word. Entonces voy a guardar, voy a aceptar nomás, y cuando vaya al explorador a buscar mi carpeta, aquí está el reporte descriptivo y están las tablas que he solicitado. ¿Listo? Bueno, pero igual pueden también recurrir al clásico modelo de copiar y pegar, ¿no? Ya, pero si queremos guardar todo esto, entonces simplemente vamos a archivo, guardar como. Una vez más ubicamos nuestra carpeta, sección 02, y en este caso pongo resultado sección 02 otra vez. Guardar. Entonces ahora ya están guardados los datos y los resultados. Igual aquí repito que pueden ustedes ir navegando. En el lado izquierdo está una especie de explorador y ahí pueden ir borrando las opciones, digamos, que son innecesarias. A veces una desventaja, yo diría, del SPSS es que nos envía mucha información y en los resultados a veces eso confunde, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse nada más e ir borrando lo que no nos interesa, ¿no? Bueno, creo que eso es una tarea sencilla para ustedes. Muy bien, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda. ¿Están todavía ahí? Sí, señor, no, todo claro por Todo muy claro, gracias. Gracias. Ok. Entonces ahora vamos a que ustedes trabajen, ¿sí? Porque ya yo trabajé bastante y es tiempo de que ustedes realicen algunas actividades, algunas preguntas que les voy a indicar
para que puedan trabajar. A ver, ¿alguien me puede presentar el trabajo aplicativo 1? En el trabajo aplicativo 1 nosotros habíamos pedido en principio un registro de... Bueno, la práctica dirigida no hay problema, creo, porque está, como les decía, el paso a paso. Pero en el trabajo aplicativo dice que tenemos una tabla, una lista, ¿no?, de hombres y mujeres con sus edades. Y nos pide crear, bueno, evidentemente el archivo y denominarlo edad. Y bueno, luego nos pide que anexemos una variable sueldo. ¿Alguien hizo eso? Sí, ¿no? Los que me han enviado los resultados. Si quieres puedo compartir pantalla. Sí, por favor, Farid. A ver. Segundo. Compartir pantalla 2. ¿Alguien tuvo problemas con eso? No sonó legal. No. Correcto. Bueno, sí vi que, como les decía, algunos se han entregado ya. A ver, entonces, la variable edad, perfecto. La variable sueldo y la variable sexo. Lo pusiste como cadena, ¿no? Bueno, está bien. Ah, pero por lo que mencionabas, debería decir como numérico, porque A ver, Ashley. Dale, dale, a ver, cámbialo. dice... Algunas etiquetas de repente se pierden. Dice ya, a ver, vea, vista datos. me creó como dos variables. Pero no, no perdió nada. Ah, ya, menos mal. Pero ven borró estas dos variables que se Sí, sí, crearon. sí. Y pues aquí simplemente creé los labels de hombre y mujer. Ajá, perfecto. Pero sí, tienes razón, debería ser numérica porque estoy dando el número y no estoy escribiendo hombre y mujer, sino solo el número y el label acercamos. Ah, es correcto. Ajá. Claro, cadena también lo reconoce evidentemente el número como un valor alfanumérico en realidad, ¿no? Pero está bien, es correcto, sí funciona bien. Ajá, muy bien. Entonces creo que no han tenido mayor problema en ese caso, ya está solucionado. A ver, ¿qué más preguntaba allí? Acabo de abrir el archivo antropo algo y borrar Antropométricas. las Ajá. antropométricas, borrar las 10 primeras columnas y luego creo que borrar de las 60 a las 50, algo, no me acuerdo. Y después de que las borrábamos, hacer un reporte. Ajá. Y, ajá, perfecto. Y lo último era que tenían que tener como respuestas 55 y talla 103. ¿Todos llegaron a eso? Sí, ¿no? Sí. Ok, muy bien, muy bien. Entonces estamos por buen camino todos. Creo que hasta allí está perfecto el tema. De mencionarles que tenemos ya, como les mencioné también en el chat del WhatsApp, activo el módulo 2. Y en este momento estoy activando para que ya luego lo trabajen la práctica dirigida 2 y el trabajo aplicativo 2 también, ¿ya? Eso lo van a hacer después. Ya. Pero por lo pronto veamos un siguiente tema que es el tema de filtrar datos, ¿sí? Muy bien. A ver, para ello vamos a aperturar el archivo encuesta. Ajá, encuesta. A ver, voy a presentar todo para que lo puedan visualizar también ustedes si desean. Encuesta. Entonces voy a archivo, abrir, datos. Encuesta está dentro de los ejemplos que yo les pasé, de los archivos de trabajo que yo les compartí en el aula virtual. Entonces para mí está aquí, material curso, archivos de trabajo, encuesta. Si lo tenemos, entra. Listo. Listo. Ya, a ver, algunas preguntas para ustedes, respondan en el chat para anotar su participación, ¿sí? A ver, veamos entonces, manos a la obra.
Necesito que me digan cuál es el máximo, el mínimo y la varianza de las horas de internet. Ajá, a ver, Farid, horas semanales, es correcto. Wilfredi, muy bien. Aldo, correcto. Mabel, muy bien. ¿Los demás? Araceli, Adriana, Danilo, David, Diana, perfecto. Andrés, correcto. Araceli, ¿estás? Sí, aquí estoy, nomás que sigo en mi Mac ahorita. Ah, ok, ok, sí, entiendo. Andrea, Andrea, ¿estás? Sí, yo estoy acá. Ya respondí en el chat. Ah, justo, ok. Bien, muy bien, muy bien. Entonces eso me va a servir para registrar su participación, ¿ya? Esa es la primera pregunta. Bien, a ver, entonces. Segunda pregunta. Porcentaje de personas que tienen relación estable. Porcentaje de personas que tienen relación estable. Ajá, Farid ya respondió. No sabemos si está bien o está mal. De repente se ha equivocado, así es que no se van a copiar. Wilfredi, 38 también. Ajá. Aldo, David, Andrés, Adriana. Ajá. Todos coinciden. Danilo, Andrea, Mabel. Ajá, 38. Han hecho una tabla de frecuencia, ¿cierto? Claro que sí. Ahí nos ha Tal salido. cual. Nos ha salido, claro, los porcentajes de estable, además ocasional y distante, ¿no? Todos los tipos de relación. Ajá, muy bien, Farid. También ya nos completó toda la tabla. Ajá. Muy bien, ahora a ver, siguiente pregunta. Para el 20. No, para el 20 todavía no. A ver, la siguiente pregunta es... porcentaje de relación estable de los médicos. Buena pregunta. Por porcentaje de relación estable de los médicos.
Muy bien, tenemos una respuesta ya de Diana a 28%, aunque luego dice que no ignorar mi respuesta. O sea, es decir, ignoramos la respuesta, ¿sí? O no ignorar. Esto era con la opción de Cross Tab, Brauli, es que no me acuerdo bien, tú lo explicaste la vez pasada, pero creo que era con esa. O sea, había una opción que lo ponía una tabla arriba y la condicional abajo, pero no me acuerdo cuál es. Entonces, pues, soplar. Una sopladita. Muy bien. Sí, sí, claro, una opción es tablas cruzadas, ¿eh? Sí, claro. Es una opción. Hola, ¿me escuchan? Sí, Diana. Yo lo hice con esa opción que dice Farid, pero por eso fue que puse como ignoré mi respuesta porque hice con tabulación cruzada, pero no me da un porcentaje, sino un valor absoluto. Entonces por eso dije 28, pero no estoy segura si es porcentaje o valor absoluto. Al parecer es un valor absoluto, sí. Por defecto sale el valor absoluto. O sea, debería ser 28, Ok, 28 médicos que tienen relación estable. Ah, claro, habría que... exacto. Ajá. Entonces lo hice por tabulación cruzada, pero entonces ahí no recuerdo lo del porcentaje. Ya, ahora lo hacemos. Vale. Pero es de esa misma opción. Sí, es una salida. A ver, veamos, ¿sí? No se preocupen, la vamos a hacer tranquilos. Estamos aprendiendo todavía. Ya en el examen ahí sí se preocupan. Pero ahora no, no, estamos todavía aprendiendo. Así es que, a ver, Wilfredi nos dice 18.4, creo que sí. A ver, vamos a ver, 18.4. Según mi tabla, no, Wilfredi, salvo estar equivocado. Ah, era la opción de Explore, ¿verdad? Creo que esa era la opción. ¿No? Así no sé. A ver, veamos, ¿ya? Lo vamos a hacer, ¿sí? La vamos a hacer. Allí vamos, a la carga. Entonces, a ver, una salida es justamente ir a la opción de tablas cruzadas. ¿Ya? Entonces paso aquí, tablas cruzadas. En tablas cruzadas entran a tallar dos variables en el análisis. Ya no solo una variable, como hacíamos en las tablas de frecuencia, donde solo manejábamos una única variable. Pero en la tabla cruzada ya ingresan dos variables, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué variables queremos analizar? Bueno, queremos analizar la variable profesión y la variable tipo de relación, ¿cierto? Cuando ponemos aceptar, Si se colocaran inversamente entre columna y fila no habría problema igual, ¿no? sí, va a ser lo mismo. Solo que la recomendación general es que aquella variable cuyos valores sean una mayor cantidad de valores eh, debe estar en filas, como en el caso, ¿no? Profesión tiene 5, entonces en filas. Tipo de relación solo tiene 3 en columnas. Pero si hacemos la inversión, es decir, invertimos la tabla, los resultados van a ser los mismos, evidentemente, porque es una tabla cruzada. Ajá, entonces aquí miren justo la respuesta inicial que nos daba Diana. Era esto, ¿sí? Nos decía relación estable de médicos 28. Pero esa es la cantidad. Es decir, si la pregunta hubiera sido, ¿no? ¿Cuántos médicos tienen relación estable? 28. ¿Cierto? Pero yo necesito pasar esto a porcentajes. Entonces aquí miren, hay una opción interesante. Tablas cruzadas, casillas, porcentajes.
¿sí? Porcentajes. Entonces voy a elegir, voy a quitar primero que todo observado y voy a pedir que me dé un porcentaje por columnas. Continuar, aceptar. Y tengo lo siguiente, ¿no? En dónde, perdón, le diste para cambiarle a el estilo? A ver, voy a ingresar otra vez, analizar, descriptivos, tablas cruzadas, casillas, botón casillas, exacta, estadísticos, casillas. ¿Sí? Por esta zona está. Entonces ahí en porcentajes marqué columna. Puedo marcar ambos, fila y columna, pero nos confunde un poco. Pero veamos por columna si nos sale correctamente. A ver. Entonces en columna, los que tienen relación distante, médicos serían 16.4. Es decir, los médicos... ¿Era distante o estable? Ah, perdón. Entendí que era Estable, perdón. Sí, estable, tiene razón. Estable, 18.4%. ¿Es correcto? Tal cual. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguna observación? ¿Ah? Está de acuerdo, casi le pego la respuesta. Pero miren, aquí hay respuestas diferentes. Miren, médico, hemos quedado entonces 18.4, ¿no? Estable. ¿Y qué nos dicen de esta otra? Médico, estable, 42.4. ¿Cuál vale? Miren mi pantalla. Depende del análisis que queramos hacer. Depende del análisis que queramos hacer. Porque en la primera tenemos que el 18.4% de los médicos, digamos, de todas las profesiones. Sí. Y en la segunda es o sea, qué porcentaje estable de solo los médicos. Exacto. Excelente, muy bien. Entonces, miren, el programa nos da las respuestas que, digamos, nosotros solicitamos, pero la interpretación corre por el lado del investigador, ¿se dan cuenta, no? De acuerdo. Ten cuidado porque Ajá, hay que tener cuidado. no cae. Sí. Yo diría que, a ver, si analizamos la pregunta, decía, ¿qué porcentaje de médicos tiene relación estable? ¿Cuál responderían entonces? Si es que esa es la pregunta, ¿eh? Está ahí. Sí, Pues es que la pregunta tampoco está muy clara, está ¿no? abierta, sí. Ahí, las dos respuestas son válidas. Porque ambas son respuestas respecto a los médicos. Respecto a los médicos contra todas las profesiones y los médicos contra todos los médicos. Pero yo diría que es la segunda tabla porque es médico, o sea, de los médicos. No nos preguntan qué porcentaje de las profesiones tiene una relación estable, o sea, habla solo de los médicos, entonces tomaría la segunda. Pero es que en la de arriba también los médicos tienen una relación estable, entonces el 18.4 de los... Pero la pregunta... Pero por la muestra. Que ahí tomas todas las profesiones, Janita. Sí. Digamos que la pregunta ahí sería diferente, porque sería de todas las profesiones, los médicos, qué porcentaje son estables y no qué porcentaje de médicos son estables. Correcto. Esa pregunta. Por la forma de la pregunta que hizo Braulio sería la segunda. La segunda, sí, de acuerdo. Ok, gracias. Y la respuesta es... La respuesta es 42.4. 42.4. Ujú, Ok. claro. Porque estamos especificando solo los médicos. O sea, ¿qué porcentaje de médicos tiene relación estable? ¿Sí? Bueno, Sí, señor, gracias.
En tal caso, hay que tener cierto cuidado cuando hagamos este tipo de análisis, ¿ya? Bueno, igual en algún momento tal vez podemos regresar para tener mayor detalle, pero yo creo que ustedes tendrían las herramientas suficientes como para ir analizando variables que de repente seguramente ustedes manejan y que son propias de su investigación. Correcto, muy bien. Estamos casi en la recta final. Solo como una introducción, en tal caso, a lo que revisaríamos con mayor detalle en la siguiente clase, sería lo siguiente. Es decir, tenemos aquí un conjunto de datos, ¿no? Que son 400, si no me equivoco. 400. Y a partir de aquí queremos crear... a ver, voy a volver a compartir porque creo que quité esa opción. Partiendo. Gracias. Ajá. Rendimientos decrecientes. Ahí estamos. Muy bien. Entonces decía que dado este conjunto de datos, ¿sí? Que son 400 registros, 400 casos, necesitamos por alguna razón solo algunos de estos casos que cumplan algún criterio de selección. Por ejemplo, justo queremos solo los médicos. Una lista de solo los médicos para analizarlos con mayor detalle. Entonces, una salida es la siguiente. Datos, seleccionar casos. Datos, seleccionar casos. En algunas versiones está diferente, creo, la opción, pero es en la misma ubicación. Datos, la penúltima. Seleccionar casos. Pero creo que ya en estas todos tienen lo mismo, ¿no? Seleccionar casos. Bueno, entonces aquí tenemos, dice, por defecto están todos los casos, pero yo quiero si satisface la condición. Entonces le doy clic a este botón que dice sí. Quiero jugar con la variable profesión. Entonces elijo la variable profesión. Voy a informarme cómo... bueno, no está etiquetada la variable profesión. Así es que, bueno, voy a ponerle de frente igual médico. Entre comillas, médico. Ya está. Continuar. El resultado, ¿cómo lo quiero? Quiero descartar los casos no seleccionados, que podría ser una alternativa, o quiero copiar los casos a un nuevo conjunto de datos. De preferencia, sugiero que usen esta. Jamás usen esta, eliminar casos no seleccionados, porque nos queda muy claro qué haría, ¿no? Eliminaría los médicos de mi tabla, de mi lista. Entonces, mucho cuidado. Copiar casos a un nuevo conjunto, entonces voy a ponerle listado de médicos. Listado de médicos, perfecto. Aceptar. Y debo tener en el menú ventana un nuevo archivo, listado de médicos. Solo los médicos. ¿Vieron? Solo médicos. ¿Listo? Regreso a la data original. A ver, una pregunta final para el 20. Una pregunta final para el 20 y participación. ¿Cuántos registros son? ¿Cuántos registros son los ingenieros hombres? 26. No. La pregunta recién va. ¿Cuántos registros son los ingenieros hombres? Ingenieros hombres. No, ingenieros hombres 57. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Farid? Carlos Gamboa. Ok, Carlos. Muy bien. Escríbelo por favor en el chat para luego registrar tu participación. A ver, pero vamos a ver si está bien, ¿dijiste cuántos? Anótalo ahí, por favor. Está bien, son 57. Los que han sacado la respuesta, seguro que han visto los videos. Es correcto. 57. Muy bien. A ver, para todos, ¿cómo lo hicimos? Por si alguien no lo completó.
bootstraps. Y yo lo hice como explicaste ahorita. Hice data, select cases, solo saqué los ingenieros y de ahí saqué la frecuencia. Pero creo que es más fácil con bootstraps. Entonces No, me explicaba así. les voy a poner 0 entonces, ¿ah? Porque yo quiero una lista de ingenieros hombres. Y claro, la pregunta iba, ¿cuántos son? Porque quería ver si es que han hecho bien. Entonces 0 para todos, ¿eh? Excepto para Farid, porque él nos dice que ha hecho con listas. Queremos crear una lista para a partir de ahí hacer un análisis. En data, ¿es data y la opción de seleccionar casos? Sí, ¿Por qué dices? claro. A ver, intenten. Pues puedes darle de nuevo ahí cuál es la opción. Ah, la ultimita, select cases. Penúltima, en select cases y ahí eliges el que quieres y luego en el if y ahí cuadras la condición. Condition. De ahí lo pones como copy selected case to a new dataset y ahí ya te crea la nueva. Y de ahí saqué las frecuencias, pero no sé si era así. Creo que era más largo así. Sí, en realidad sí, pero lo importante es que ahí con ese proceso hemos generado una lista independiente donde podemos luego analizar el conjunto exclusivo, digamos, en este caso, ingenieros hombres, ¿no? ¿Sí? Bueno, en tal caso, eso lo dejo como para que ustedes practiquen y la siguiente sesión empezaríamos con esa partecita, ¿ya? De seleccionar casos. Igual ustedes pueden ir practicando sobre el tema. Estamos en el final de esta sesión. No sé si hay alguna pregunta extra. Al parecer ninguna. Entonces, bueno, tenemos un buen fin de semana para poder practicar. Tenemos allí en el aula la práctica dirigida 2 y el trabajo aplicativo 2 también. Braulio, ¿hay chance de que los que aún no entregamos la primera práctica podamos entregarla durante el fin de semana? Ya, ok. Por esta vez vamos a dar oportunidad para que presenten aún el primer trabajo aplicativo, ¿de acuerdo? Solo por esta vez. Vale, gracias. Una pregunta. La condición del I es el ampersand, ¿verdad? O sea, es el I como el 8. Sí. O sea, en esta parte, qué pena, solo como para entender mejor. En esta parte lo que uno haría cuando crea es agregar las dos condiciones, ¿verdad? Que profesión igual ingeniero y sexo hombre. Sí. ¿Sería así? Sí, correcto. No, uno, porque uno es hombre. Pero ya no va comillas. Poniendo así. Porque no es una variable. Cadena. Texto, sí. Ajá, Ok. correcto. Y ahí ya saldría la lista. Ok, perfecto, gracias. Era eso. Listo. Muy bien. Entonces, les decía que revisen siempre el aula y en tal caso les aviso si es que consideramos activar la práctica calificada número 1 para este fin de semana también y para que lo presenten el lunes. ¿Listo? Muy bien. Que Muchas tenga- gracias, Braulio. Gracias. Ok. Gracias a todos, estén bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igual para todos. Buen fin de semana.